Para mi amor abandonado. Capítulo 7. ¿Quién le miente a quién? La repentina sorpresa que Hestia pudo sentir rápidamente se convirtió en una oleada de irritación, pero trató de tranquilizarse un poco cuando notó esos ojos dorados mirándola como si quisieran diseccionarla. ¿Qué pasa contigo, tarado? Era un impulso fuerte ser una irrespetuosa total con él, pero Hestia se recordó que hoy tenía un propósito, así que se inclinó para indicar que había llegado a hablar con el príncipe, aunque fue una sorpresa saber que él también tenía algo que decirle. Leyendo su expresión más a fondo, Hestia notó la rigidez en la cara de Helios. ¿Se trataría de Diana, el emperador o la señora Merope? Hestia se sentía curiosa, pero cuando escuchó sus palabras, se quedó congelada. Helios le había preguntado por Cael. Al parecer, el príncipe había escuchado los rumores ya de que ambos habían visitado juntos Ilion. Eso significa que él está mejorando, ¿verdad? Y ahora te preocupas, pensó Hestia. Sin duda, Helios debía estar muy curioso por su viejo amigo desafortunado que él mismo había aislado, pero no era extraño, porque hasta ahora Helios estaba mostrando interés. Y ahora que lo notaba, Helios se veía diferente hoy, más nervioso de lo usual. ¿Sucedió algo con su Alteza el Emperador?, preguntó ella mientras veía cómo la expresión de Helios se apretaba más y más. Su Alteza, fui yo quien le compartió esa información, ¿recuerda?, volvió a decir Hestia haciendo una pausa teatral. Necesitaba que Helios asimilara sus palabras antes de propinar el golpe. ¿O es que la princesa heredera no ha podido usar sus poderes? Pequeñas chispas volaron de sus ojos dorados. Pobre. Su debilidad fatal, Diana. Y efectivamente, en cuanto mencionó a la susodicha, los ánimos de Helios se volvieron terribles. Ya basta, Hestia, no voy a tolerar que sigas atacando a mi esposa. Uy, y si las miradas mataran. Pero cuanto más rabia escupía Helios, más disfrutaba ella. Lo siento, Su Alteza, pero como ya se lo dije antes, mi sabiduría solo es útil si decide creer en ella. Traje mi previsión, pero no pecaré de atrevida. Esto es algo que la princesa debe hablar con usted. La expresión de Helios se endureció más. No, y déjeme decirle una última cosa antes de irme. ¿Quién es la persona más prestigiosa de este palacio? ¿El emperador? ¿Usted? ¿O la princesa heredera? Incluso la señora Merope tuvo que huir de aquí sin poder soportar. Hestia, dijo él, y ella se calló realmente esta vez. No porque la ira de Helios fuera extraordinaria, no, sino porque ya había hecho suficiente sembrando la duda en él. Oh, y por cierto, ¿esa era la pose aterradora del personaje masculino principal de esta novela? Pues no le daba miedo ni un carajo. Mientras tanto, Helios frunció el ceño lleno de rabia aún, aunque no estaba seguro de a quién iba dirigida esa rabia exactamente, si a él mismo por dudar de Diana, con Hestia por hacer que dudara de Diana, o a esta última porque le ocultara algo. Pero ¿por qué su esposa tendría un secreto? Diana hasta ahora había actuado sin ningún signo de incomodidad. No podía ser cierto que hubiera un secreto entre los dos. Aún así, debía confirmarlo. Para cuando fue a verla, Diana lo recibió con su acostumbrada sonrisa alegre, y él por dentro se sintió sucio, pero contrariamente a sus preocupaciones y tras reflexionar en cómo soltar sus palabras, Helios dijo con cuidado: Diana, lamento pedirte esto, pero ¿puedes volver a usar tus poderes curativos con mi padre? Él todavía no parece sentirse bien. Y tan pronto él lo dijo, el gesto de Diana se nubló al instante, aunque trató de disimularlo bastante bien asintiendo rápidamente. Está bien, Eli, lo haré de nuevo en la mañana, no te preocupes demasiado. Pero por alguna razón, ni sus palabras ni su tono terminaron convenciéndolo. Mi padre no parece presentar mejorías. Quizás estoy pidiéndote demasiado, o quizás tus poderes están disminuyendo. Helios, no puedes dudar del poder de Dios, cortó Diana. ¿Existía en su tono cierta tensión sofocada? Si fue así o no, Helios no pudo saberlo, ya que pronto Diana sonrió de nuevo y la atmósfera volvió a su estado normal. Eli, sé lo que te preocupa, pero te prometo que tu padre y yo estaremos bien. Helios asintió y quiso agregar algo más, pero entonces una sirviente interrumpió indicando que alguien esperaba a la princesa y Diana tuvo que despedirse de él. Para cuando Helios se quedó a solas, lo único que quedó fue la frustración. ¿Cómo es que las cosas habían llegado a este punto? ¿Todo era por culpa de Hestia? ¿Y por qué esa mujer no dejaba de aparecer en sus pensamientos? Estaba tan desesperado por encontrar una respuesta que Helios pensó en su amigo, quien era como su alter ego, Cael, quien siempre estuvo allí para él. Necesitaba hablar con él, necesitaba verlo, pero Hestia no podía intervenir, y solo de pensar en ella otra vez,
la ira y la tristeza estallaron. La fricción entre la señora Merope y Diana conmocionó a la sociedad. Ese era un hecho, como también fue un hecho que los avances de la condesa Erinis para con Diana se vieron un poquito truncados. En su última carta explicaba que Diana no había querido abrir su corazón ni con regalos ni con palabras dulces. Y siendo honesta, había esperado que Erinis tuviera éxito, pero bueno, Diana era una zorra astuta después de todo. Siendo ese el caso, no le había quedado más opción que sugerirle a la condesa que se reuniera con algunas jóvenes aristócratas que estuviesen en completo desacuerdo con las acciones de Diana. ¿Para qué? Para derrumbar sus pilares y abrir una grieta que les permitiera entrar al corazón de esta misma. Y allí era donde Erinis entraba a jugar su papel. Estia solo esperaba que esta vez sus planes fueran tal como deseaba. Oh, pero qué sorpresa se llevó al día siguiente cuando fue a ver a su amado favorito y este le contó que Helios había usado su posición como príncipe heredero para tener una audiencia con Kael en su villa secreta. Sí, la villa secreta donde los dos protagonistas masculinos compiten por el amor de Diana. Ay, la cabeza de Estia se quedó en blanco hasta que poco a poco fue ardiendo con las llamas de su ira. Ese maldito cucaracho nunca miró atrás cuando Kael necesitó ayuda, pero ahora que era él quien necesitaba ayuda, ahora sí lo buscaba. Por su parte, Kael, en un estado más racional, miró a Estia y se rió por lo bajo. Sí, podía entender cuáles eran sus preocupaciones y quizás él también debía estar enojado de que Helios intentara una jugada como aquella. Pero en cierto modo se sentía cómodo que hubiera alguien que estuviera preocupado por él. Y ese alguien era Estia. Unos días después llegó el día en el que Kael tuvo que reunirse con Helios. Estia estaba sumamente preocupada, pero no pudo hacer mucho más que esperar afuera junto al médico de cabecera de Kael. Asimismo, Kael miró a Helios con su habitual expresión seria, y tal como le había dicho Estia, su viejo amigo lucía bastante agobiado. En cualquier caso, su vieja amistad tampoco existía más, y estar allí no le era nada cómodo, así que decidió ir directo al grano. ¿Qué es lo que puedo hacer por usted, Su Alteza? Al escuchar el honorífico, Helios saltó, pero Kael no dio marcha atrás con respecto a sus palabras. Bueno, vine hasta aquí por una orden imperial. Es lógico que me refiera a usted con total respeto. Helios parpadeó sin palabras. Kael siempre había sido un hombre frío, pero incluso si lo era, nunca dudaría en confiarle su vida si era necesario. Había sido el único amigo en quien podía confiar. Kael, que seguía esperando una respuesta, suspiró y se levantó cansado de toda esta cháchara inútil. En vista de que no tiene nada que decir, debo retirarme. Mi esposa me está esperando. Y solo eso bastó para que Helios casi escupiera sus palabras. ¿Tu esposa? No sabía que ambos tenían ese tipo de relación para llamarse de esa manera. Las cejas de Kael se alzaron, pero Helios continuó. Parece ser que le tienes mucha confianza. Supongo que eso es bueno teniendo en cuenta lo que me pidió a cambio de su don. Debo admitir que fue una solicitud muy audaz, aunque también me aseguró que te amaba, pero luego cuando me pidió las tierras de los orcos y que te diera el título de duque, todo comenzó a tener más sentido. Los ojos púrpuras de Kael temblaron. ¿De qué demonios estaba hablando Helios? En otro lugar, Estia seguía retorciéndose en el sillón. La reunión entre su favorito y Helios estaba tomando más tiempo de lo usual y justo cuando pensó que ya no podía esperar más, las puertas del salón se volvieron a abrir y Kael apareció, pero su expresión no era nada buena. Levantándose apresurada y sin importarle la presencia del príncipe, Estia corrió hacia Kael mientras que el médico le entregaba un sedante recetado. Finalmente, cuando pudo tranquilizarse, Kael abrió la boca temblorosa para preguntar. ¿Es verdad que hiciste un trato con Helios para que él me cediera las tierras del duque Orcus? Estia se quedó congelada. Bueno, sí, eso era verdad, pero había querido decírselo en otra oportunidad más adecuada, cuando su favorito estuviera más estable. Estia, que entendía el desconcierto de Kael, asintió levemente, y fue entonces cuando él volvió a preguntar. ¿Acaso tú tienes algún parentesco con los Orcus? Estia parpadeó confundida, pero pronto la conmoción se despejó y ella comprendió. Había sido su error. Un error gravísimo que se había convertido en un completo malentendido. Un malentendido que debía aclarar antes de que las cosas se pusieran peor. Y cuando Kael estuvo a punto de decir algo, sus labios quedaron abiertos en sorpresa al igual que sus ojos. Un sonido seco se escuchó. Más allá el doctor también se horrorizó. Estia se había cacheteado a sí misma.
No es así, Kael. No tengo ningún parentesco con los Orcus ni con nadie. Antes te dije que haría que los príncipes herederos se arrepintieran y se disculparan contigo. Es por eso que consideré necesario que se te concediera las tierras de Ática, al igual que el título de duque. No lo hice con ninguna otra intención, lo digo en serio y puedo jurarlo. Solo quiero que te conviertas en uno de los pilares de este imperio. Quiero que vuelvas a confiar en ti. Y hasta que eso pase, juro que jamás soltaré tu mano. Los labios de Hestia rozaron los nudillos de Kael y cuando ella alzó la mirada, esperando que sus palabras lo hubieran convencido, Kael carraspeó y sugirió regresar a casa. Ni siquiera esperó una respuesta a cambio, solo se giró y caminó rápidamente como si huyera. Pero Hestia, Hestia que seguía temblando tras su arrebato de sinceridad, solo pudo quedarse allí roja como un tomate balbuceando su nombre. «Por favor, tierra, trágame y mastícame», pensaba para sí misma, pero lo que Hestia no notó fue que, al igual que ella, las mejillas de Kael también estaban tenuemente enrojecidas. Después de aquel día, pensamientos oscuros asaltaron a Hestia. Si bien Kael no la había mandado a echar, llevaba días sin verlo y hasta parecía que trataba de evitarla. ¿Estaría pensando en darle una patada en el trasero? Y mientras ella seguía ahogándose en su miseria, las primeras muestras de los jabones llegaron. Y justo a tiempo, ya que los usaría como excusa para ir a ver a su favorito y preguntar su opinión, y de paso ver cómo estaba, lo cual era su verdadera intención. Sin embargo, justo en el momento que iba a llamar a la puerta, esta se abrió antes de siquiera hacerlo y la cara más hermosa que había visto en toda su vida apareció ante ella brillando radiantemente. Sí, Kael, su favorito. Y con suerte, Hestia pudo balbucear sus palabras y explicarle que había llegado hasta allí para solicitar su opinión. Poco después, Hestia pudo notar que Kael realmente no parecía incómodo con ella, y eventualmente ella también empezó a relajarse y a concentrarse en el asunto de los negocios. Y en general los resultados eran buenos, pero entonces Kael sugirió que lo mejor sería optar por jabones cuya consistencia fuera más dura para que fuesen más duraderos, y además agregaran un poco de aroma en estos. ¿Por qué? Básicamente porque había algunos plebeyos que admiraban a los nobles y era posible que quisiera imitar esos hábitos. Al escucharlo, Hestia aplaudió su idea y sonrió alegremente, lo que hizo que Kael parpadeara visiblemente sorprendido y avergonzado para luego desviar su mirada. Durante todos esos días que se le había pasado encerrado en su habitación, en gran parte había querido evitarla porque se había sentido muy extraño. Así que pensó que lo mejor que podía hacer era organizar sus pensamientos, pero cada vez que lo hacía, la imagen residual de aquel día siempre llenaba su mente. Ges, por cierto, ¿cómo planeas hacer que los plebeyos usen los jabones siendo que es un hábito que nunca han adquirido? Aun cuando el costo es bajo, puede que resulte inútil si solo lo compran y no lo usan. Eso. Bueno, todo estaba fríamente calculado. Utilizaría la publicidad, ¿sí? Publicidad, marketing, y nada más y nada menos que con los actores más conocidos del imperio, los hermanos Pollux y Helen. La idea era hacerlo a través de alguna de sus obras de teatro, hacer que la gente conociera el producto e incentivarlos a usarlo diariamente. Obviamente la remuneración por su labor sería bien retribuida. No obstante, Hestia se sorprendió al escuchar la negativa de los actores, quienes argumentaban que bajo esas condiciones no podían hacer ningún tipo de publicidad, lastimosamente. O eso aseguraban hasta que le echaron un ojo a las cifras que cubrían su participación. ¿Huelen eso? El poder del dinero. Y así, Hestia volvió a sus días ajetreados. Estaba tan ocupada con el negocio de los jabones, la obra de teatro y la administración del marquesado que apenas tenía tiempo para respirar. Era un alivio no tener reuniones sociales últimamente, ya sea con Madame Harmonia o con la condesa Erinis. Y ahora que lo pensaba, ¿no estaba Helios muy silencioso últimamente? Pues debió morderse la lengua, ya que al día siguiente, Hestia había sido convocada por este mismo. ¿Y ahora qué era lo que quería? La respuesta no tardó en llegar. Para ser honestos, no confiaba en ti. ¿Y a mí eso en qué me afecta? Pensó internamente Hestia, pero entonces Helios continuó vomitando sus palabras. No ocultas tu antipatía hacia Diana o hacia mí, y aún así tus predicciones han sido muy certeras y en consecuencia he podido tomar decisiones que ayudaron al imperio. Lo que trato de decir es que estoy admitiendo que te necesito. Hestia parpadeó desconcertada. ¿Qué le pasaba a Helios? ¿Dónde estaba el sarcasmo, la burla, la arrogancia? ¿Por qué de pronto se escuchaba derrotado? ¿Impotente? No, más que eso.
¿Resignado? Y esperen, ¿por qué se estaba levantando y por qué ahora caminaba cada vez más cerca de ella? Para cuando llegó a su lado, Helios se inclinó por completo sobre el asiento de Hestia y soltó mirándola fijamente. Quiero que seas lo más honesta posible. Quiero que me digas, ¿qué fue lo que hablaste con Diana? Esta es una orden imperial. Ah, caray. Tal vez Helios ya había encarado a Diana y ésta había entrado en pánico y ahora necesitaba solo su confirmación. Bueno, ¿quién era ella para oponerse a una orden imperial? Además, el secreto de Diana no tenía ningún valor para ella. Su Alteza la Princesa me pidió encarecidamente que no dijera nada a su majestad, pero dado que es una orden imperial, no puedo más que acatar. La profecía que le di a la princesa es acerca de sus poderes, los cuales perecerán en los próximos años. Helios entreabrió los labios completamente en shock. ¿Cómo era eso posible? Tenía mucho sentido que Helios viera ese hecho como algo imposible. ¿Por qué? Bueno, porque desde el principio la novela fue diseñada para que el personaje principal se adueñara de todo. La razón por la que Helios estaba tan confundido era porque él mismo estaba configurado para creer en Diana en todo. Nunca se cuestionó por qué se le concedió este poder divino. El autor nunca dio una explicación exacta, solo expuso en una sola línea. De niña, Diana fue testigo de la vida miserable de los pobres, oró mucho a Dios y un día de repente se volvió capaz. Así, sin más, solo dio por hecho que todo el mundo debía amar a Diana o darle la razón por ser la protagonista y que sus creencias eran absolutamente correctas, aun cuando podía estar equivocada. Pero ahora que la novela había terminado, cada acción o decisión que tomaran los haría perder algo más. El curso natural del mundo había comenzado a rodar. Así que si Helios elegía creer en Diana, debía abandonar las profecías de Hestia, pero si decidía creer en sus profecías, entonces comenzaría a dudar de Diana. Tu poder predictivo también desaparecerá. Hestia arrugó la cara olvidando lo agudo que podía ser Helios también. Por supuesto, no tanto como su favorito, pero claramente ella estaba disgustada porque ¿a él qué le podía importar eso? Bueno, claro, seguramente ambicionaba mucho su supuesto poder, pero siendo honestos, a diferencia de Diana, Hestia no era una persona con verdaderas habilidades santas. Ella era solo una transmigrante que regresó en el tiempo para salvar a su personaje favorito. Técnicamente no perdería sus poderes, pero sin duda, llegaría el momento en el que sus intervenciones en el presente modificarían el futuro y después de ello ya no tendría nada que develar, salvo esperar que su muerte llegara. Pero Helios no tenía por qué saber eso. Sí, Su Alteza, yo también perderé mis poderes, pero descuide. Mientras tenga mi habilidad, les serviré fervientemente. Sonrió ella, y técnicamente sus palabras no eran mentira. Con los días venideros, las cosas y los planes de Hestia siguieron su curso, pero al mismo tiempo había llegado una carta de Helen y Pollux con invitaciones para el estreno de su obra. No obstante, Hestia jamás esperó que Kael sugiriera que fueran juntos a esta. Es decir, acompañar a Kael a su primer evento social como pareja era algo por lo que debería estar saltando de alegría, ¿verdad? Pero por lo contrario, Hestia estaba aterrorizada. ¿No era obvio? Kael podía sufrir un ataque en plena función. Sin embargo, tampoco había forma que rechazara su sugerencia, así que en los futuros días, Hestia se la pasó temblando, suspirando, maldiciendo y repitiéndose que esto no era una cita, solo era trabajo. Pero qué difícil era mantenerse firme con esa idea cuando ambos fueron vestidos con trajes a juego. Por supuesto, era una cuestión de etiqueta social y esas cosas, pero para ser sinceros, Kael no estaba ayudando mucho ofreciendo su brazo y guiándola por el teatro. Y Hestia podía sentir que todos los lugares habidos y por haber se le retorcían con una tensión indescriptible. Por su parte, Kael, que notó la tensión de Hestia a su lado, solo pudo sonreír. Claramente ella estaba nerviosa, pero tampoco hacía ningún intento para alejarse de él. Para cuando la obra empezó, Hestia tuvo que admitir que la actuación de Pollux y Helen era impecable. La presentación de la obra era simple, las mentiras de la protagonista femenina, quien era una plebeya, se fueron haciendo cada vez más y más grandes. Engañó a todo el mundo a su alrededor hasta que finalmente ella también terminó creyendo en sus mentiras. Una identidad falsa, una vida falsa, tal como ella. Fingiendo ser noble, fingiendo ser digna, pero ocultando tras de sí los trucos astutos y disfrazándolos de pretexto. Actuando descaradamente como una dama culta, sonriendo alegremente y charlando, pero sin mostrar sinceridad. En el mundo de esta novela, sus acciones eran extremadamente engañosas y llenas de malicia. Cada momento de respirar y vivir aquí era como actuar,
como un extra ficticio, y así como en la obra que usaba la fragancia del jabón para oler como una honrosa noble, Hestia justificaba sus conspiraciones por el bien de Kael. ¿Tenía sentido avergonzarse o sentirse culpable ahora? No había nada de qué avergonzarse. De todos modos, ella solo fingía un papel pretendiendo ser Hestia, la plebeya que se convirtió en profeta. ¿Y qué pasaría al final? ¿Permanecería alguien a su lado, al igual que el protagonista en la obra cuando todo se descubriera? ¿Habría un final feliz para ella cuando su obra terminara? Seguramente no. Kael era un hombre que jamás había enfocado su rabia en la venganza. Era alguien muy diferente a ella. Alguien que estaba muy lejos a tener un núcleo oscuro como ella. Y no importaba cuánta fragancia usara, el olor de la mentira siempre sería impura. Al final, la obra fue un éxito total, y el producto se vendió como pan caliente. Pero no solo eso, sino que todos quisieron agradecer a la persona que había hecho posible que esto pasara. Mirándola de lejos, Kael notó cómo todo el mundo rodeaba a Hestia. En esos momentos ella parecía estar feliz y emocionada. Sí, no había duda de eso. Pero era una expresión que distaba mucho del rostro que él había visto momentos antes. Un rostro frío, distante, un lado que nunca había visto en ella. Un lado que lo llevó a preguntarse qué motivo sería en que Hestia pusiera una expresión como esa. Kael no podía decir que no confiara del todo en ella. Sabía que Hestia ocultaba algo, y sin embargo, esperaba que algún día ella tuviera la confianza para contárselo. Minutos después, y ya más tranquila, Hestia pudo disfrutar junto a Kael de una buena taza de té. Sin embargo, no muy lejos de ellos, el rastro de una conversación los alcanzó. Eran dos nobles que al parecer también habían asistido a la obra y estaban extasiadas tanto con la actuación como con el producto en venta. No obstante, rápidamente cambiaron de tema y comenzaron a hablar sobre una historia mucho más interesante, la enfermedad del emperador. Y vaya, ¿ya se había revelado? La condesa Erinis sí parecía trabajar eficientemente, pero entonces Hestia recordó que quizás este no era un buen momento para que trataran de ese tema. Kael podría no reaccionar bien si escuchaba cómo hablaban mal de Diana, pero curiosamente él solo soltó: Parece que la princesa heredera está pasando por un mal momento. Creo que sería bueno hacerle una visita al emperador. Pero Kael, tu condición, ¿y qué si vuelves a encontrarte con ella tú? Trató de reflexionar Hestia, pero Kael no la dejó terminar. Ya te lo dije, Hes. Diana ya no significa nada para mí, y en ningún momento dije que iría solo. Tú vas a venir conmigo, concluyó él, dejando a Hestia con la mandíbula hasta el suelo. Al final, por mucho que lo intentó, Hestia no pudo persuadir a Kael, y menos cuando él sacó el as bajo su manga, argumentando que su visita era para presentarla formalmente como su esposa ante el emperador. Así que allí estaban los dos, Kael todo ceremonioso y Hestia tratando de controlar sus taquicardias. Por supuesto, no podía olvidar que también estaban Helios y Diana allí, quienes no parecían muy contentos. Pero pese a eso, Kael tampoco parecía estar realmente incómodo con su presencia. ¿Era eso un claro síntoma de que su favorito estaba mejorando? Sí. Podía decirse que sí. E incluso Kael de hecho actuó inesperadamente rápido y expresó su deseo de volver a la política. El emperador pareció muy complacido con esa noticia, hasta que Helios saltó repentinamente. ¿Tu regreso a la política está influenciado por tu esposa? Tanto Kael como Hestia parpadearon sorprendidos. ¿Acaso el príncipe implicaba que era Hestia quien estaba empujando a Kael a hacerlo? Estaba tan enojada que se preparó para responderle, pero fue Kael quien intervino y contestó: Para ser honestos, fue ella quien trató de disuadirme. Hes todavía está preocupada por mi salud, pero fui yo quien insistió. Decidí que ya era tiempo de seguir adelante, así que la convencí. Los ojos color mar de Diana se entrecerraron mirando la expresión de Hestia. El emperador sonrió aún más al notar el evidente cariño de la pareja. El mismo Kael inclinó la cabeza y se giró para ver a su esposa, y cuando lo hizo, su respiración se cortó. ¿Habría puesto una cara rara? Hestia no podía saberlo, pero tampoco pudo evitarlo. Kael había hecho una demostración maravillosa ante sus ojos. La había defendido ante Helios, su mejor amigo, y Diana, su primer amor. Pero no solo fue eso, sino que después se atrevió a darles una sutil advertencia. Por cierto, su majestad, he oído que su salud ha empeorado. Normalmente no hago caso de los rumores, pero viéndolo ahora mismo no puedo evitar preocuparme. ¿Es posible que su majestad la princesa no esté usando sus poderes curativos con usted?
Un silencio momentáneo envolvió la atmósfera y santa cachucha, pero qué declaración tan audaz, Kael. Traer a colación los problemas de salud del emperador en presencia de una santa. Ay, ay, ay. Si un hombre poco entusiasta hubiera mencionado esto, se habría metido en problemas, pero Kael era un político sofisticado de alto rango en el que el emperador confiaba absolutamente. El emperador, por su parte, suspiró brevemente y desestimó tal rumor. No debes preocuparte. Todo se debe a porque Helios pronto irá a la reunión del gabinete en mi lugar. Después de todo, tendrá que asumir el trono algún día y cuanto más experiencia tenga, mejor será. Kael asintió ante sus palabras para luego agregar. Comprendo. Quizás mis temores estaban infundados. Después de todo, usted cuenta con el poder curativo de Su Alteza la Princesa. Fue un acabado limpio y Hestia no pudo evitar admirar cómo Kael seguía demostrando su lealtad al emperador y al mismo tiempo advertir a Helios y a Diana que él también conocía sus secretos. ¿Sería considerado el marqués como un querido camarada o como un antagonista? El príncipe heredero y su amor debían estar profundamente preocupados. Y entonces los ojos de Hestia brillaron. ¿No era esta una oportunidad de oro? Su Majestad, me alegra saber que se encuentra bien en estos momentos. Sin embargo, ¿no considera que el imperio necesita aliados mucho más fuertes? Aliados con una gran lealtad. Los ojos de Helios se crisparon un poco más allá mientras que el emperador sonreía en satisfacción con un claro gesto de que continuara. Y mirando a Helios con sorna, Hestia soltó. En lugar de un marqués, ¿no sería mejor un duque? Todos menos Hestia se habían quedado congelados al escuchar tremenda bomba. ¿Y por qué mencionaba algo así delante de todos? En primer lugar, porque no confiaba en el zorro astuto de Helios. Y en segundo lugar, siempre era bueno tener un plan de contingencia. Diana, por su parte, trató de reprimir su ira con una reprimenda hacia su audacia. Ay, no trataba de ofenderle, solo recordé el precedente de la familia Orcus y pensé que una buena medida para prevenir tales sucesos era elevando a su noble más confiable a un puesto digno. De ese modo, esas tierras seguirán siendo custodiadas pero bajo el mando de alguien honesto. Los ojos de Helio lanzaban dagas y pronto lo hizo su voz que salió más como un rugido. Pero entonces, la risa y carcajadas del emperador interrumpió todo y todos se giraron hacia él. Kael, parece que elegiste a tu compañera perfecta. Cuando Helios me habló de tu situación lo sentí profundamente, pero ahora me siento aliviado al saber que has encontrado a una buena mujer. Está bien, Marquesa. Voy a tener en cuenta tus palabras. Después de eso, se giró hacia su hijo y agregó que también estaba orgulloso de él por haber elegido a una talentosa asistente. ¡Uy! Helios debía estar soltando sapos y culebras. Sin saber, su padre lo estaba felicitando por algo que él mismo odiaba completamente. Helios nunca admitiría que Hestia era competente. La razón por la que la tenía como ayudante era simplemente porque quería su habilidad, y a costa de la confianza de Diana. Mucho después y tras haber hablado con su padre, Helios fue a ver a Diana. Pero las palabras de su padre no dejaban de darle vuelta a la cabeza. Este le había dicho que le pidiera a Diana que dejara de esforzarse. Si bien al principio las curaciones habían funcionado, era claro que éstas ya no lo hacían ahora, y su condición lo demostraba, lo que lo llevó a pensar que quizás la profecía de Hestia era verdad. Pero ese no era el único problema. En solo pocos meses después de su casamiento, la relación con Diana había cambiado un poco. La confianza y afecto que parecía durar para siempre parecía estar desmoronándose. ¿Todo se debía a Hestia? Por supuesto que ella no fue la causa directa. Quizás solo fue el detonante, pero no podía responsabilizarla por sus errores. En todo caso, el problema eran ellos. Diana nunca estaba dispuesta a ceder ante sus ideas y Helios siempre cedía con tal de evitar cualquier pelea, así que se abstuvo de tocar temas delicados. Como resultado, Diana siguió ocultándole la verdad, incluso a él, su único y leal compañero. Pero Helios no pudo soportarlo más, porque incluso si peleaban, eso era mejor que caer siempre en el mismo círculo vicioso. Diana, dejemos de hacer esto. Su voz determinada tembló ligeramente mientras que el corazón de Diana se hundió. ¿Hacer qué? Dejemos de evitar el problema y dime la verdad. Perdiste tus poderes sagrados. No necesitas ocultarlo más, lo sé todo, pero necesito que seas honesta conmigo. Los ojos dorados temblaron esperando una respuesta, pero Diana solo arrugó la cara más y más. ¿Fue Hestia? ¿Fue ella quien te dijo eso? ¡Ella miente! ¡Es todo una trampa de esa mujer!
Helios cuestionó reflexivamente ante sus palabras inesperadas. ¿A qué se refería Diana? Solo seguí su consejo. Ella dijo que lo mantuviera en secreto. ¿Cómo puedes creerle a esa mujer? Se defendía Diana, pero sus palabras no coincidían con las de este, a quien había dicho lo mismo. ¿Quién le mentía a quién? Y entonces Helios se dio cuenta de la gran contradicción de su esposa. Diana, ¿por qué confiaste en el consejo de una mujer poco creíble? Diana se quedó congelada, totalmente atrapada en sus mentiras. Diana, yo no creo que esté mintiendo. ¿Tenía sentido seguir el consejo de una mujer mentirosa? No, no lo hacía. ¿Pero por qué Diana no admitía su contradicción? Suspirando, Helios trató de recuperar la conciencia de la mujer recta que él conocía y amaba. Diana, cálmate y escúchame. Te amo y quiero protegerte, así que de ahora en adelante solo confía en mí y no me ocultes nada, dijo él abrazando el cuerpo tembloroso de su esposa, que no dejaba de llorar, sin darse cuenta que Diana solo le lanzaba miradas de reproche. Amarla, protegerla. Diana quiso gritar, porque si Helios de verdad la amara, entonces debió confiar en ella incondicionalmente. Jamás debió dudar. Y si hubiera sabido que esto pasaría al elegirlo a él, entonces nunca debió elegirlo y debió quedarse con Kael, el hombre que le prometió el mundo. Sí, el hombre cruel y despiadado con los demás, pero que era tan cálido y amable con ella. Kael, su incondicional. Y entonces una diminuta resolución resonó en su mente. ¿Quién dijo que no podía tenerlo de nuevo? Lo único que tenía que hacer era recuperarlo de las sucias manos de esa mujer. Y quizás fuera una pelea dura, pero ella siempre ganaba, porque Dios siempre estaba de su lado. Pasó lo mismo con la princesa letona, y pasaría lo mismo con Hestia.